Santiago Miret es arquitecto, especialista en investigación proyectual, tesista en investigación proyectual, becario de maestría por la investigación en procesos proyectuales emergentes de vivienda colectiva, profesor de posgrado en el curso de actualización profesional Arquitectura Paramétrica, Metodologías Digitales del Diseño, y en la maestría en investigación proyectual, doctor arquitecto Jorge Sarquís, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Docente además de investigación proyectual, Proyecto 5, en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, y director de la Unidad de Arquitectura Paramétrica del Centro Poiesis. Va a presentar los sistemas BIM a la puerta del conocimiento. Hola, ¿se escucha ahí? Bien. Bueno, sí, no sé si hay que ser del BIM. Yo en principio no uso la plataforma que plantea el BIM o los programas que plantea ese sistema, pero hace tiempo que estoy trabajando, dando clases, investigando temas relacionados con no solo las plataformas digitales, sino la construcción del conocimiento. Yo soy parte del Centro Poiesis, que es un centro de investigación bastante antiguo de la facultad, que siempre se ha encargado de investigar temas relacionados con el proyecto, a tal punto que tenemos la fuerte convicción de que a través del proyecto se puede construir conocimiento, lo cual a los científicos tradicionales los pone un poco nerviosos. Incluso a medida que vamos formando gente y se van presentando tesis y se van aprobando maestrías y trabajos que tienen que ver con este tema, empieza a haber rispideces a la hora de acoplar la idea de que a través del proyecto de arquitectura se produce conocimiento con la idea clásica del conocimiento que tiene la ciencia tradicional. De eso voy a hablar sobre el final muy brevemente, pero valía la pena hacer esa presentación, digamos. La charlita de hoy, la idea no es hablar mal del BIM, de hecho no lo conozco tanto como para hablar mal acerca de él, así que todavía no me he peleado. Pero sí conozco algunas cosas y más que hablar mal es más bien plantear la posibilidad de una advertencia, en el sentido de que yo creo o existe una gran esperanza en estas herramientas y lo que a mí me parece interesante es que no se vean malvenidas por un uso equivocado o una confusión a la hora de presentar este tipo de metodologías como una cosa que es nueva. Entonces, y aprovechando el entusiasmo de Javier, que de hecho yo confío en que él no solo plantea estos sistemas como una herramienta más en el proceso de proyecto de un arquitecto, sino que creo que lo plantea también como la posibilidad de ahondar en el crecimiento de una suerte de epistemología del proyecto, una suerte de construcción de la ontología de la arquitectura. Me pareció interesante plantear esta advertencia en función de que es posible pensar que los sistemas BIM planteen la posibilidad de construir conocimiento y no solo ser una mera herramienta de optimización de procesos anticuados. Entonces, en ese sentido, la primera comparación que hago es compararlo con el sistema CAD que inició en los 90, cuyos inicios se planteaban muy augurosos desde el punto de vista de que era no solo una herramienta para dibujar, sino que muchos teóricos y arquitectos del momento planteaban al CAD como la posibilidad de pensar a la disciplina de otra manera. Es decir, no solo que reemplace el dibujo manual, sino que dé la posibilidad de que la disciplina en su totalidad, los problemas disciplinares históricos, pudieran ser planteados de otra manera, haciendo uso de las potencialidades de los ordenadores, de la potencia de cálculo, la precisión, etc. En ese sentido, John Fraser, que es un arquitecto inglés,
dice, el sueño de CAD, referido al sueño o los auguros que tenía el CAD a inicios de los 90, se vio malvenido como COD, diseño obstruido por ordenador. Según John Fraser, los sistemas CAD rápidamente obstruyeron las posibilidades que tenía operativas el ordenador, las computadoras, y camuflaron todo como si fuera simplemente la misma manera de dibujar, pero más rápido, con más precisión y con menos costos, digamos. Entonces, de alguna manera, lo que se hizo fue no volver a pensar la disciplina, no aprovechar el momento como para repensar temas disciplinares que habían estado en la disciplina durante años, sino como la potenciación de un modo de pensar que venía de antes. En este caso, este edificio, que seguramente lo recontra conocerán, es el ejemplo más claro de esto, en donde las herramientas digitales son utilizadas como una potenciación, una optimización o la posibilidad de construir procesos proyectuales que no tienen nada de innovador, digamos. El avance a nivel disciplinar de esta obra se puede reducir a lo técnico, en el sentido de que no hay una nueva manera de pensar la arquitectura, sino que se hace posible la fabricación o la construcción de ideas que ya son tradicionales o eran tradicionales en ese momento. En definitiva, a lo que Fraser se refería era que los sistemas CAD, en lugar de permitir la posibilidad de construir un conocimiento nuevo, en lugar de permitir plantearse nuevas preguntas, lentamente abonaron a la idea de que se pasara de dibujar a mano a dibujar con computadoras por un sentido práctico que respondía a un mercado y que poco tenía que ver con el conocimiento. En ese sentido, se me ocurrió, a la hora de escribir el paper para la charla de hoy, pensar en modos de cómo escapar a esta posibilidad, a la idea de que la herramienta BIM se consolide como la posibilidad de optimización de un procedimiento tradicional en lugar de la gran oportunidad que tiene para que la disciplina en su totalidad sea replanteada. En ese sentido, lo que elaboré fue una especie de conteo o punteo basado en las ideas de un crítico de arquitectura que se llama Jeffrey Kipnis, el cual a la vez la toma de otro crítico de arquitectura, pero lo importante es, podría haber tomado cualquier otra, hay muchas de estas ideas para una nueva arquitectura o para repensar la arquitectura, pero me parecieron interesantes como, aunque sea para tener en cuenta a vuelo de pájaro, ¿no? Como una cosa que se dice al pasar, pero que quizás alguna de estas 5 cosas queden, ¿no? y permitan por lo menos repensar o a la hora de usar estas plataformas, parar un momento y ver si se coincide en alguno de estos puntos. Entonces, estos 5 principios que plantea Kipnis son principio de vastedad, de inexpresividad, de mira, de incongruencia y de coherencia intensiva. El primer principio que plantea es el de vastedad y dice que el reconocimiento de finitud del espacio heterogéneo. A diferencia del espacio homogéneo, que es infinito, podría desarrollarse infinitamente, las herramientas digitales tienden a desarrollar estructuras de despliegue lineal infinitas, cuando en verdad, en función de reconocer heterogeneidades y variabilidad, los sistemas proyectuales tienen que dar cuenta de un alcance finito. En este punto se hace mucho foco en la idea de espacio homogéneo y heterogéneo. La idea de espacio homogéneo es una idea que es muy tradicional en la arquitectura y tiene que ver con la modularidad, con los espacios ideales, con las figuras ideales, con operaciones geométricas básicas como simetría, etc. Y lo que dice Kipnis es que, según este principio, uno podría empezar a utilizar la herramienta digital para construir límites a este infinito. Es decir, mapear el real como realmente es, no como un infinito, sino como una variación, un campo de variación de intensidades, donde la arquitectura debería ser capaz o ser lo suficientemente sensible como para medir estas variaciones y no plantear estructuras ideales de repetición infinita.
En este caso, traigo a colación el ejemplo de la casa Moebius, de un estudio de Ben Van Berkel, en donde claramente se ve en esta casa que no se utilizan formas ideales, donde no existe el módulo, donde si bien la figura metafórica, topológica es la cinta de Moebius, que es infinita, la arquitectura específicamente es finita y plantea la finitud del objeto arquitectónico, es decir, el objeto es lo que se ve y no existe la posibilidad proyectual de ampliarlo en un sentido modular, simétrico, por repetición. El segundo principio es el de inexpresividad y se basa específicamente en evitar referencias formales o figurativas. Peter Eisenman ha desarrollado grandes avances en relación a este problema. Los sistemas BIM suelen recurrir a organizaciones o configuraciones predeterminadas en función de producir una nueva inteligencia. Cada proyecto ha de tener su particularidad. En este sentido, cito a Eisenman porque este podría ser el principal de todo este punteo de principios, porque para que una arquitectura sea realmente nueva, tiene que despojarse de todo aspecto predeterminado, es decir, despojarse de las estructuras de pensamiento que han estado, que han sido, en función de proponer nuevos modos de comprender los elementos de la arquitectura. En el caso de Eisenman, hizo mucho foco en la idea de repensar cada uno de los elementos sintácticos de la obra de arquitectura, como son columnas, paredes, muros, losas, etc., en el sentido de que sus esfuerzos fueron quitarle el significado a las cosas en función de proponer una nueva arquitectura. Tal es así que en sus proyectos más actuales el esfuerzo está puesto en esa idea de designificar a la arquitectura de aquellos elementos que tengan alguna relación con el pasado de la arquitectura a nivel simbólico, y en este sentido, bueno, construye este tipo de edificios en donde no se identifica qué es el paisaje, qué es el edificio, qué es el contexto, qué es el objeto nuevo, etc. El tercer punto que plantea Kipnis es la mira, y se refiere a que la arquitectura debe apuntar a la generación o emergencia de configuraciones sociales nuevas, es decir, apuntar a la crítica. Cada advenimiento revolucionario es representativo debido a la crítica inmanente en su esencia. Este es un punto fundamental a la hora de plantear cualquier aspecto nuevo, no solo en la arquitectura, sino en cualquier disciplina, ya que todo lo nuevo, indefectiblemente, tiene que representar una crítica para lo anterior. En este sentido, los avances que han hecho autores como Venturi en la posmodernidad, o el mismo Eisenman, o en este caso Greg Lynn en los 90, fue justamente la crítica, en este caso, al concepto de casa y el concepto de casa por repetición, y a la idea de casa por repetición en el sentido fordista. Lo que hace Greg Lynn es construir una especie de algoritmo el cual funciona a partir de deformaciones topológicas de una vivienda, y a partir de esas deformaciones construye o recrea o inventa familias de viviendas, las cuales todas responden a una especie de genética o una especie de relación topológica, geométrica, pero cada una de ellas en sí misma es única. Esto claramente, este ejemplo claramente podría alinearse en cualquiera de los otros puntos que vimos hasta ahora, pero me parece que el más relevante es su postura crítica, no solo para con la idea de lo que es una vivienda, la idea de la forma de la vivienda, del significado de la vivienda, sino también a esta idea de construcción tradicional fordista. El cuarto, y ya casi termino, es la incongruencia. El requerimiento de mantener y a la vez subvertir la información de entrada por medio de ecuaciones o estructuras no lineales, en donde se opera por medio de input ambiental y las estructuras no lineales subvierten la información. Este principio es un principio bastante fácil de entender, el cual básicamente apunta a la idea de que las herramientas digitales pueden operar desde un nivel de complejidad mayor de la que puede operar el cerebro humano, dicho de alguna manera,
Entonces, en ese sentido, en lugar de reemplazar una acción mecánica, que es el dibujar, sería mucho más interesante potenciar la posibilidad de cálculo limitada por el ser humano en función de producir estructuras de pensamiento no lineales. ¿Qué es una estructura de pensamiento no lineal? Bueno, básicamente son aquellas estructuras, configuraciones, sistemas o procesos de proyecto que lo que hacen es tergiversar la información de entrada en función de que la información de salida no sea precisamente determinada. Es decir, yo no tengo el absoluto control de ciertos aspectos del proyecto, lo cual me da la posibilidad de tomar cierta distancia como autor y identificar aquellos aspectos emergentes del proyecto que de otra manera por mí mismo no hubiera sido capaz de desarrollar. El caso que traigo para ilustrar esto es un proyecto de Morphosis que ellos tienen que hacer la nueva embajada de Estados Unidos en Londres y toman como referente, es decir, como entrada, como input proyectual, el Capitolio de Washington de Estados Unidos y por medio del trabajo del proceso de proyecto, sea digital o no, producen una tergiversación de esta información de entrada, produciendo una imaginería emergente que tiene reminiscencias para con la información de entrada, pero es absolutamente indeterminada. Bueno, y el último de los puntos es el que habla de una coherencia intensiva. Una coherencia generada por medio de la incongruencia. Esto tiene que ver con la teoría de la autoorganización de Ilya Prigogine, por medio de la cual establece que equilibrio y estabilidad son dos cosas distintas. Es decir, que los sistemas más interesantes son aquellos que se alejan del equilibrio a tal punto que en el desequilibrio encuentran la estabilidad. Y esta idea de profundizar en el desequilibrio es muy interesante desde el punto de vista de la plataforma digital y de la potencia que pueden tener los sistemas BIM, en el sentido de la gran cantidad de información que pueden manipular. En este caso, estos son algunos trabajos desarrollados por una escuela punta de lanza en lo que es investigación en materia digital, que se llama Bartlett, que en este caso lo que hacen es un estudio de edificios barrocos, pero en lugar de hacer un estudio representacional de estos edificios, de estas arquitecturas, lo que hacen es utilizar las metodologías digitales, los medios digitales, para generar una proliferación de información, una gran densificación de información que genera incongruencia, que genera distorsiones y que genera abundancia informacional. Y este último punto es interesante, me pareció interesante mecharlo con un local, con Hernán Díaz Alonso, seguramente lo han oído nombrar, que es un personaje bastante controversial de los últimos 15 o 20 años en la disciplina, que justamente utiliza este último elemento de la coherencia intensiva, del desequilibrio, de buscar la estabilidad por medio del desequilibrio, y hace este tipo de arquitecturas. Y después dice, veo lo feo como el reverso de una belleza más tradicional. Lo horrorífico emerge de este tipo de trabajo o como parte de cierta voluntad por generar angustia. En este sentido, lo que se refiere Alonso es que en algún punto algunas cosas son feas porque todavía no estamos preparados para entender ese tipo de belleza. En ese sentido, hay que trazar una fina línea en donde algunas cosas son feas porque no tienen estructura, porque no tienen pensamiento, porque no tienen una organización, porque no se han construido los marcos conceptuales para entenderlo, pero algunas cosas son feas porque tienen esos marcos conceptuales, tienen esas ideas, tienen una estructura por detrás, pero todavía esas estructuras no han colisionado con los modos de pensar contemporáneos. Entonces, para terminar, para cerrar, y un poco contando lo que decía al principio de esta idea de producir conocimiento, es interesante plantearse la idea de que en la arquitectura tiene fines. O sea, hay un fin de la arquitectura, o varios fines de la arquitectura, y según Jorge Sarkis, en su epistemología de la investigación proyectual, él propone 3 tipos de fines. Uno de los fines
es interno, son los fines internos, que tienen que ver con los aspectos disciplinares. Y lo que buscan los fines internos es el reconocimiento de los pares, es decir, buscan una verdad, persiguen la verdad. Los fines externos tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con los requerimientos de la sociedad, del mercado, de un cliente, y buscan la satisfacción. Podría decirse que los fines externos persiguen que la arquitectura sea útil. Y finalmente existen los fines mixtos, que son los más interesantes, que no son una sumatoria de los otros dos y que tienen que ver con el proyecto. Los fines mixtos tienen que ver con una experimentación de la arquitectura, porque lo que buscan es producir novedad, producir lo nuevo, innovar. Entonces, en función de poder hacer fines mixtos, la arquitectura que vamos a perseguir no va a ser útil y tampoco va a ser verdadera, es decir, no va a ser una arquitectura que coincida con los parámetros de verdad con los que contamos hoy en día. Va a ser una arquitectura que va a tener sus propios parámetros de verdad y va a tener sus propios parámetros de lo que implica que una arquitectura sea útil. Y en ese sentido, me parece que las plataformas BIM, los sistemas BIM, tienen un gran potencial en este sentido. Tienen el potencial de construir sus propias estructuras de pensamiento, de construir y elaborar su propio modo de ver la arquitectura en función de innovar, haciendo uso y abuso, si se quiere, de las potencialidades de los ordenadores, más allá de un reemplazo técnico o una búsqueda de optimizar ciertos aspectos de la disciplina que responden a cánones antiguos, digamos. Así que, bueno, nada más. No sé si después podremos discutir un poco, pero nada, gracias. ¿A quién te referís por Ben? Es una interesante pregunta. Yo formo parte de una maestría en investigación que se llama Investigación Proyectual, Orientación Vivienda, y justamente hace unos 5 años inventamos esta unidad de investigación que se llama Unidad de Arquitectura Paramétrica con ese fin, con la posibilidad de investigar la agenda que tenía el Centro Poiesis y la maestría en investigación proyectual orientada a la vivienda y a la vivienda colectiva por medio de las plataformas digitales. Hoy en día hay muy poca investigación relacionada a la vivienda colectiva, sobre todo porque los lugares de donde emergen estas tecnologías no tienen demasiado problema con la vivienda. Están preocupados por otros temas, están preocupados por fachadas, por museos, por grandes construcciones, y los ejemplos en vivienda son muy pocos, son escasos, por lo general son proyectos que no se construyen. Así que en el sentido de explorar la vivienda hay muy poco. Y bueno, nada, justamente por eso a mí me parece tan interesante. De hecho, mi tesis de maestría está orientada a la elaboración de vivienda colectiva por medio de plataformas digitales.